algún mecanismo que exista para visitas, es decir, alguien que quiere vivir la experiencia de comunidad 1 año o 2 años, que a lo mejor la comunidad dice bienvenido, pero entras con un capital o pagas una mensualidad o tal, sabiendo que esto es por 1 año, que no estás pensando, es porque quieres vivir una experiencia. ¿Existe esto? ¿Lo decimos como un hotel? Lo digo porque una vez leí en la India, a Aurobindo, y decían 50 euros al mes, te aprobamos, si te aprobamos que quieras 3 meses o 6 o 12, pero siempre estás pagando 50 euros al mes y aquí comes, y aquí tienes... No, aquí no conozco ninguna que haya puesto un procedimiento en marcha. Puede ser de voluntario o voluntaria, algunas de ellas, pero con la lista de espera que tengo que estar siendo cada vez más grande. Entonces sí, en principio puedes ir, a la cabeza también puede ser de voluntario o voluntaria, y en Europa pues en muchas de ellas puede ser voluntario o voluntaria, pero por un tiempo, generalmente por un tiempo, ¿no? En las grandes, como por ejemplo Sibel Linden, tiene una lista de espera tan grande para entrar a vivir en la comunidad que hay gente que ya se dice, bueno, aquí no entro nunca a vivir porque tienen tanto éxito, el número de gente que las quiere visitar, el número de gente que quiere pasar un tiempo con ellas, el número de gente que querría vivir con ellas es tan inmanejable que al final resulta realmente complicado. ¿Cuál es esa comunidad? Una que está ahí cerca de Hannover, Alemania, ¿no? Pero vamos, todas las grandes en general les pasa esto, ¿eh? Ya al final no te responden los emails ni nada porque tienes que ir de otra manera. Tienes que ser un poquito más cuca y cuando hacen un cursito de permacultura te apuntan. Claro. Y a lo mejor tienes una inversión de 300 euros, pues una inversión de 300 euros, pero tú llegas allí, ya haces contactos, ves el otro, lo de más allá, y dices, oye, a mí me gustaría venir. Y entonces, pero si no has hecho esa pequeña inversión inicial, te aseguro que es difícil porque el número de gente que le solicita ir es tan grande que... Con lo cual ya es una fuente de ingresos para la comunidad, si tienen un grupo de becarios y tal. Pero si no dan abasto con gente, es que el problema es que no dan abasto. Claro. Te voy a dar una pregunta volviendo a lo que decías de cómo definir el grupo. Venga, vamos a ver. Porque aquí vamos a tener problemas simplemente para crear una visión y tanto, clarísima. Y luego... A ver. Y también veo delicada la cuestión esto de quién entra, quién no entra. Hasta ahora empezó a venir gente, hoy mismo ha venido gente, o sea, siempre tenemos un flujo un poco, y ahora últimamente había bajado esto. Entonces dices, vale, por primera vez esto está cohesionando un poco. Pero luego, claro, habrá que mirar con mucha razón, pero claro, no es justo decirle que no a esta persona, o hay que decir que, ¿sabes? Lo de... Bueno, pues, sí. Y luego una vez que has creado un grupo, ¿cómo decides? O sea, no todo el mundo es apto para una comunidad, la verdad. Hay gente que a lo mejor viene con mucha ilusión, pero que estaban despistadísimos, que no saben de qué va y tal y cual, no sé. Eso, o ya de una manera natural se va solucionando. Dos cosas, la visión. Lo de la visión ha dado con una clave. La verdad es que yo se lo he dejado en Madrid y lo digo a vosotros. A mí no se me ocurriría haber dejado que un grupo que crezca a 30 personas sin haber tenido una visión. Un buen amigo mío dice que entre 3 y 7 es el número ideal para crear una visión. A partir de ahí es casi imposible. De hecho, cuando la queréis aquí, lo más fácil es que la mitad del grupo se vaya. Entonces, es mucho mejor que cuando alguien tiene la idea inicial, se lo comenta a un amigo, a 2 o 3, y ya crean la visión en lo que son los puntos básicos que os he comentado antes, ¿no? Y sobre esa visión sí que se puede hacer pequeños cambios, después si va llegando gente, se puede ir adaptando un poquito, pero las líneas básicas, cuanto antes se cierran mejor, porque luego es imposible, o sea, hacer un grupo grande y eso ya no se acuerda, si son cosas tan dispares. El que quiera economía 100% mixta y el que quiera economía más privada, a ver cómo acordáis eso, no vais a acordar de ninguna manera. Pongáis donde pongáis la línea, habrá gente que le va a parecer mal. Y así con otras muchas más cosas, ¿no? Y luego lo del procedimiento de entrada y salida, no es que se cierra el grupo y ya no puede entrar más gente. La diferencia es que tú eres miembro fundadora y que quiera llegar después tiene que seguir un protocolo de entrada que no le permite, por ejemplo, tomar decisiones durante un tiempo, que tiene que estar viniendo a las asambleas para ver un poquito pues, lo que estamos haciendo y ver si realmente es su grupo, y al cabo de un tiempo, que suele ser un año en casi todos los grupos, se le puede permitir entrar dentro. No es que se cierre de repente, pero ya tampoco se entra tan libremente, porque eso se puede hacer cuando tengáis la visión, ¿eh? Antes de la visión ni te molesten hacer el procedimiento de entrada.
Pero una vez que tienes la visión, hay que filtrar y ver si la gente que entra, que te puede decir que sí, que sí, que sí, que estoy de acuerdo con todo, a lo mejor luego resulta que en ese año de periodo se dan cuenta de que no es su proyecto. Pero si no tenéis una visión, pues claro, todo el mundo cabe, es evidente que todo el mundo cabe, porque todo el mundo cabe. Sin visión, todo el mundo cabe. Todo vale. Todo vale, efectivamente. Cuando tengáis la visión, ya no. Ya a la gente no le gustará este proyecto, que querrá quedar otro producto ficticio. Pero a lo mejor no es malo crear 3 proyectos. Claro, Y cada cual que, o sea, ¿sabes? O sea, ¿verdad? Claro, no es malo. Incluso bajo el esto de casa comuna, ¿podría haber varios proyectos o no? Ya tendrían que tener cada cual su nombre. Sería un poco complicado, lo podéis intentar, mejor que se quede cada uno por separado y luego si queréis volver a unir una vez sobre cosas pues, puntuales. Eso No, pero por ejemplo hay una cosa que desde el principio, cuando empezamos hace un año y pico, se veía claro que había gente más orientada hacia lo que sería un proyecto rural o agrícola, digámoslo así, de reproducir la tierra y tal, y otro, pues yo soy poco rural, más un proyecto de compartir espacios de trabajo, por ejemplo, a nivel de, digamos, servicios profesionales y tal. Que a lo mejor pueden ser perfectamente simbióticos, pueden ser proyectos que puedan formar parte de del mismo concepto de casa comuna, unos que están orientados hacia producir alimentos y otros que están orientados a producir servicios que van a producir ingresos para la comunidad y que luego van a servir para intercambiar con alimentos. Yo creo que un poco el caso de Ítaca, en el estado de Nueva York. Y Ítaca también, los dos barrios son muy diferentes entre sí, tienen un enfoque productivo muy diferente. Sin embargo, consisten en el mismo espacio y comparten todas las servicios comunes y tal. Pero yo lo veo más como una filosofía común, ¿no? O sea, independientemente de que haya actividades, creo que solo hemos hablado, más urbanas o más rurales, pero la filosofía que nos une como grupo es la misma, ¿no? Sí, pero la filosofía que llama la visión, a lo mejor no la tenemos por escrito, pero hay muchas cosas que están claras. Si queremos hacer una comunidad autosostenible, sostenible, por ejemplo, a nivel ambiental, autosuficiente a nivel de producir alimentos y tal. Hay toda una serie de cosas en las que da igual, o sea, que pueden coexistir distintos modelos de gestión bajo esos mismos parámetros. Si yo puedo tener con AINA y con 5 más una especie de local de trabajo compartido y tal, y ser parte de la misma estructura que al mismo tiempo forman una gente que están cultivando. Claro, a eso es lo que me refiero. Por eso Alison dices que no es lo más difícil de conseguir la unión psicológica o la visión esa de tipo filosófica, sino más bien será la cuestión económica de cómo esos focos funcionan con un solo criterio económico o si tienes que establecer diferentes para fondo común. En fin, aquí es donde parece que está la complicación. Sí, pero bueno, eso es lo que contaba de la casa. Entrada más o menos. En cada de las dimensiones hay algunos puntos claves sobre lo que hay que acordarse desde el principio. La dimensión social está todo el tema de la estructura de toma de decisiones, o sea, hay que llegar a acuerdos básicos sobre cómo se toman las decisiones, ¿verdad? Eso forma parte de la visión. Hay que llegar a qué se hace con la gestión emocional, por ejemplo, ¿no? ¿Pasamos de ello? ¿O realmente todo el mundo que venga a este proyecto está dispuesto a hacer un trabajo personal y colectivo a nivel emocional, sobre todo para evitar temas de conflictos y demás? Yo, por ejemplo, en nuestro proyecto comunitario de la Rosilla, era un requisito indispensable que una persona que quisiera vivir con nosotros estuviera dispuesta a hacer un trabajo emocional, en el sentido que nosotros nos juntábamos 2 días a la semana para hacer un compartir, es decir, es una reunión en la que no tomamos decisiones, pero que sí nos expresamos a nivel emocional, y si hay algún conflicto, vamos a un espacio, llamamos un foro, en el cual intentamos ver qué pasa a nivel de las fuerzas que están produciendo el conflicto. Si alguien está dispuesto a participar en esos espacios, nosotros nos dejábamos entrar. Eso forma parte de nuestra visión. Entonces, en la dimensión social hay cosas que son importantes. En la dimensión ecológica, ya he dicho que no es lo más difícil, pero bueno, también hay que tener en cuenta si qué tipo de ecología queréis llevar para la ecualdea. Pues 4 cosas básicas forman parte de la visión. La dimensión económica la acabamos de hablar el buen rato, forma parte de la visión. Y por último, la dimensión cultural espiritual, pues el lado más o menos espiritual de la ecualdea también suele ser un asunto de visión importante, ¿no? Entonces, si fuerais capaces de crear un documento en el que cada uno de esos aspectos de las dimensiones que os he comentado estuvieran claros, eso sería vuestro documento de visión. Y sin ese documento, pues amplio,
te digo, son dos cositas en cada una de las dimensiones, pues es difícil concretar, es muy difícil concretar, porque lo que hace esa visión es delimitar lo que sois como grupo, o sea, de todo, ahora sois cualquier cosa, podéis ser cualquier cosa, ahora sois todas las ecualidades que hay en el mundo, pero en la realidad solamente podéis ser de una manera, la que sea, la que salga así, la que sea. Entonces, y en ese abanico de todas las posibilidades tenéis que decidir cuál es la vuestra, cuál os gusta, más o menos espiritual, más o menos economía compartida, más o menos vida simple o inversiones ecológicas más sofisticadas, más o menos trabajo emocional a nivel de dimensión social, toma de decisiones más o menos consensuada. Todo eso tiene que ser propio de esta cualidad. Las decisiones que tomáis que son propias y determinan vuestra visión. Y a lo mejor puede ser vuestro trabajo de aquí ahora en adelante, empezar un poquito a establecer cuál es esa visión, ¿no? Ya os digo que es mejor empezar con un grupo de 3, 4, 5 haciendo la visión y luego invitar a gente y que mira, os invitamos, pero esta es la visión ya, ¿eh? Sí, que es lo que hicimos nosotros. Nosotros en Taldea empezamos con un grupo de 4 creando la visión, son Nuria, Maite, Maite Pardo, Francina y yo, y nos pusimos súper fácilmente de acuerdo. O sea, entre 4 no tuvimos ningún problema, tanto en aspectos sociales, aspectos económicos, como en la parte más holística, nos pusimos de acuerdo enseguida. Cuando alguien venía a Taldea decía, esa Taldea, pero esta es la visión. Esta es la visión. Sí, pero de todas maneras 9 de cada 10 fallan, da igual hacer la visión antes o después. Porque... No, pero es que mucha gente fallan por estas cosas. Fallan por esto, fallan porque tienen conflictos estructurales que se llaman. Son conflictos porque la estructura no ha sido bien definida desde el principio. Porque realmente no cuentan con una visión, no cuentan con un buen sistema de toma de decisiones, no cuentan con buenos procedimientos para que la gente tenga acuerdos claros sobre economía, eso es lo que les hace fallar. Pues te parece que aquí que a lo mejor nos convendría más hacer pequeños comités, o sea, reducirnos a grupitos de 5 o 6 y en cada grupo hacer una visión y luego ver si eso de ahí sale una visión o no. Es una forma que se utiliza. Yo utilizo ese procedimiento muchas veces. Divido un grupo más grande en grupos más pequeños, realmente de 4 personas, y les digo que entre las 4 me creen una visión común, un poquito, es decir, con cosas que están muy claras y otras que están un poquito menos claras. Y luego los junto a todos e intentamos crear una visión con todo aquello que está claro en todos, esos son elementos, porque siempre que se crea algo así, va a haber cosas que seguramente, como bien decías tú, las tenéis claras y esas podéis poner ya inmediatamente en la visión, y otras que digáis, aquí tenemos que tomar decisiones, claramente, ¿no? Pero al menos hacer ese esfuerzo de intentar ver primero qué es lo que tenéis todo el mundo claro y qué son cosas en las que discrepáis. Y cuando ese esfuerzo lo habéis hecho, pues obviamente ya os conocéis un poquito más, ya sabéis a qué teneros y decir, pues mira, si decidimos por aquí, ¿quién va a ir por este lado? Pues yo voy a ir. Luego también pasa que a lo mejor hay gente que igual no va inicialmente y dice, yo pues, si decidís ese tipo de economía yo no voy. Vale, pues no pasa nada. Que a lo mejor más adelante se lo piensa y mira, que me lo he pensado mejor, que sí que me gusta ir por ahí, ¿no? Lo que digo esto porque yo recuerdo que una vez esta mujer, la ballena esta, pues también forma parte de aquella educación y me comentaba, bueno, con esto de la visión, la gente se encaja enseguida en las diferencias, que decía. Es mejor que pongáis bien claro qué aspectos sí que tenéis de acuerdo todo el mundo y las diferencias las dejáis colgando en el tendedor de la ropa. Dice, y esperar que escampe, decía, que a veces se resuelven solas. Entonces, bueno, pues, pero al menos tenerlas claras desde el principio, para que la gente no se confunda, porque lo que más le molesta a la gente es sentirse engañada de alguna manera, ¿no? Si las diferencias son claras y la gente sabe que sobre eso puede ocurrir que a lo mejor no le acabe gustando, es mejor que si piensa que va a ser a su manera y luego va al grupo y le dice, no, te has equivocado, así no va a ser, ¿no? A mí se me ocurría que igual ahora, el fin de semana, en la convivencia, es un buen momento para ponerlo en práctica así con grupitos, que me parece que en Pirinea una vez hicimos alguno de estos. Puede ser, pequeños grupos y definir. Yo los hago siempre de 4 personas. Pues 4 o 5 como mucho. Pues sería ideal para llevar cada uno nuestra visión. Vosotras dos que estáis en ello. Sí, es buena idea para el domingo. De todas formas, yo lo que quería proponer es que, ya que tenemos el esquema tan fantástico que nos ha dado él, sería bueno que cada uno llegáramos al fin de semana
con algo Sí, sí. pensado, ¿no? Ya lo habíamos dicho, o Sí, sea que... pero ahora con un esquema tan claro y tan así, creo que es una oportunidad fantástica para que cada uno llevemos algo escrito y lleguemos a la acampada con algo materializado, ¿no? Y aunque no lo tuviéramos, yo creo que se puede trabajar allí, Sí, porque yo creo que es sí. algo que te nace, Sí. decimos, venga, nuestro espacio, creo que lo estáis preparando de tiempo para crear la visión y trabajarla, y además en el campo, en la naturaleza, todo junto. Sí, pero que no está mal que llevemos algo ya pensado, me parece a mí. Sí, sí. Que puede venir bien para partir de algo. ¿Y lo vais a coordinar alguna de vosotros? Sí, pensábamos Recordarlo hacerlo. en los correos. Pero bueno, igual lo podemos revisar y mirar. Sí, con Marijo también, que creo que quería hablar Sí, contigo, sí. a ver si nos juntamos. Es que a mí, por ejemplo, es que si en el correo lo recordamos, estaría muy bien poner estos puntos, porque, o sea, esto concretamente de cómo se toman decisiones y lo del trabajo emocional. No sé, que tú lo hayas dicho en estas dos frases, encuentro que es muy útil. ¿Qué más? ¿Hay algo más que pondrías en el social? Es importante que tengáis claro en cuanto al número, ¿eh? El número también forma parte de la visión. Parece mentira, pero no es como decir, yo pensaba que éramos un grupo de 15 o 20. Bueno, no, yo pensaba que éramos 300 o 500. Pues tenerlo claro, ¿cuántos queréis llegar a ser? Os aseguro que también es un elemento importante de la visión. Son tipos de comunidades diferentes. El número y luego Lo económico. Sí, lo económico por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la escala que tiende más al éxito y menos al fracaso? Has hablado de que en España no se conseguía escalas de más de 50 miembros, pero para comenzar, ¿cuál es una escala cabal? No, para comenzar, el número que estéis está muy bien. ¿El? El número que estéis ahora mismo está muy bueno. ¿Qué ¿Cuál es la número? gente que No, la gente que Tenemos un número. ¿Qué número? Porque yo me pierdo. Así para Que no empezar a hablar, tenemos. No tenemos número. ¿Y la estructura generacional? Ulises, ¿cuál crees que también facilita el éxito? Me refiero a niños, adultos, tercera edad. Sí, ¿Cuál es, una vez que se consolida, ¿cuál es el equilibrio, el punto de equilibrio generacional? Más o menos. No, la diversidad ayuda en ese sentido. Sí. En general, casi todas las comunidades se montan con una gran diversidad, en el sentido de familias, solteros, gente más mayor, gente más jovencita, casi todas tienen escuela, con lo cual apostar por familias con niños también está muy bien generalmente, ¿no? Pero la pirámide, ¿cuál sería? ¿O ahí? No lo sé, puede ser muy diferente. De todas formas, a mí lo que me gustaría es darnos un poco más de flexibilidad en la historia, ¿no? Era curiosidad malsana. Era curiosidad malsana por saber datos de... Digo que depende, porque Tamera, por ejemplo, es muy joven. La gente es muy joven en Tamera. Pero a lo mejor ya en Finjol, que lleva ya desde el 62, pues ya hay gente mucho más mayor, a lo mejor, ¿no? Y luego, pues en otras, pues no sé, es que cambia. En Damanhur, por ejemplo, ellos, aparte de la gente que la formaba, hace unos años decidieron invitar a todos los padres de toda la gente que vivía allí, que se quisiera mover allí. Y entonces se ampliaron el número de seniors de una manera considerable, pero porque les apeteció de repente decir, bueno, pues hemos creado una comunidad, pero nuestros padres están viviendo por ahí, en cualquier otro sitio, y cuando se pueden valer por sí mismos, pues vamos a crear lugares especiales para ellos. Y para particular, crear una casa. Bueno, aparte que ellos viven en casas como de 20 personas, más o menos, ¿no? Tienen pequeñas comunidades. Y ellos no tienen casas privadas en Damanhur, por ejemplo, que es algo importante de la visión, porque el tema es más importante de lo que parece, ¿no? Vais a una comunidad, a un modelo comunitario, por ejemplo, Finjol, en el que cada familia vive en su propia casa, o vais a un modelo comunitario en que la gente vive en las casas que se tienen, y si es una casa que caben 15, viven 15 todos juntos, y si caben 20, valen 20, ¿no? Pero claro, eso te obliga a pensar que en una casa de ese tipo tú solo tienes tu espacio, que es tu habitación. Claro. Y entonces el resto de espacios es comunitario. En Damanhur es así. En Damanhur tú tienes tu habitación, que son grandes, yo las vi, eran habitaciones grandes, pero luego todo es comunitario, absolutamente todo. Y se llama en Finjol, ¿no? En Finjol tú tienes tu casa. Y aunque hay un comedor comunitario, mucha gente come en su casa. O sea que en Damanhur no. Yo creo que vamos más al modelo Finjol. Sí. Sí, o al modelo de intercambio. El modelo de intercambio
¿Cuál es? Bueno, en Estados Unidos, esto yo he mencionado algunas veces, que bueno, tiene una casa común, son 2 barrios ahora mismo, está construyendo el tercero. Cada barrio son 20, 25 casas, la mayoría de parejas, familias y tal, unas 50. Pero las casas familiares. Son casas familiares. Es el modelo de tipo Finford también. Casas familiares. Rafa y Aina creo que tienen el libro que yo me traje. Yo lo tengo. Y Rafa tiene otro. El Y hay una casa común que se llama The Common House. Es que eso es otro tema importante. En ese tema de la visión, la privacidad, publicidad de los espacios es un tema también muy típico de visión, porque hay que decidir si vas a espacios privados más o menos grandes o vas a espacios privados muy pequeñitos y a espacios comunes muy grandes. Y eso también hay que decidirlo al principio, porque hay mucha gente que no va a ir al modelo, por ejemplo, de como Anas en Nueva York, son también, todos viven en casas que caben 10 personas y tienen un comedor comunitario para todos. Entonces allí tú vas, si vas a vivir a esa comunidad, tienes una habitación, te dan derecho a una habitación y luego un montón de espacios comunes, pero un montón. Tienes biblioteca, tienes sala de gimnasia, tienes no sé qué, pero tu espacio privado es una habitación. Y eso pasa en Ganas, en Nueva York. Pasa en donde vivía yo en Los Ángeles, pasa en la Manur, pasa en varias. Ahora, luego hay otras, o sea, Silver Linden, o sea, el Finford, que la gente se organiza por casitas, pero casas que tienes baño, que tienes cocina, que tienes todo tu espacio, ¿no? Entonces son 2 modelos distintos que se puede, que tenéis que decidir también un poquito, porque eso tiene que ver mucho también con el tema de la propiedad, ¿no? Que también es una parte de la visión, porque normalmente los modelos comunitarios donde ¿Dónde lo agruparías a esto? ¿En qué dimensión estaría? ¿En lo social? Sí, no sabría decirte. Está entre lo social y lo económico. Sí. Entre las dos está muy bien. Entre lo social y lo económico. Porque hemos hablado de la economía mixta, economía más privada, economía más común, pero es que está el tema de la propiedad que tenéis que decidir también. Eso es fundamental, forma parte de la visión. ¿Qué tipo de modelo de propiedad queréis? ¿Todo de todos? ¿O hay casas privadas y cosas comunes? Porque eso existe en las ecoaldeas. Tenéis las 2 cosas. Tenéis ecoaldeas en las que las casas son privadas y tenéis ecoaldeas en las que las casas son públicas, son de la comunidad. Finford es un ejemplo de casa de ecoaldea donde las casas son de la comunidad, y la Manur también, y Tamera también. La mayoría de las ecoaldeas grandes son de propiedad colectiva, pero hay otras ecoaldeas más pequeñas, normalmente son más tipo housing, donde la propiedad es privada. Entonces es una decisión muy importante también, la que tenéis que tomar. Pero aquí cuando es privada, supongo que siempre hay unas normas para que no puedas especular, si entra alguien tiene que ser aprobado por el grupo, etcétera. Es una normativa de viviendas estándar, las que hay en España, te permite hacer eso. Y a lo mejor también puede haber un periodo de transición en que se haga, claro, en que alquiles de momento, y entonces cuando la cosa esté más cohesionada, cuando la economía ya sea más boyante de la comunidad, pues entonces a lo mejor hacer el cambio, ¿no? La transición. Sí. Porque a lo mejor es más difícil al principio el decir, pues ahora lo entrego todo, y sin embargo si vas paulatinamente, pues es más fácil, ¿no? Yo en el tema de la economía no sabría deciros, porque yo veo que todo es posible, todo está bien. Realmente puedes tener economía como un 100%, economía más privada me parece bien. Pero en el tema de la propiedad, yo sí que os invitaría a que consideréis claramente la propiedad colectiva como única opción. Y no como una cooperativa, como una asociación, creo que eso tiene más posibilidades que la propiedad privada, tarde o temprano puede dar problemas. Aunque hay ecoaldeas tipo housing que tienen casas privadas, pero si queréis crear algo potente, yo ahí en ese punto sí que os recomendaría que fuese la forma de propiedad colectiva. Aunque luego la economía sea más de tipo más mixto, con el común y más por el estilo. Yo también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu presencia. Participación. Ay, go. Vale, otra maravilla, claro que sí. Estoy bien, encantado de conocerte. Por fin, está conectando la pasada el contacto de Amanda de encima eso, sí, había un poquito de pasado, pero pasé. A ver, sí. A ver, que hace lo de No, ya ves, estaba con un amigo igual y me han dicho que van a cancelar este año hasta noviembre o diciembre. Digo que ni tú que no sabía cuándo todavía. Eso es. Oye, bueno, pues también participación.
fácil.